Vlad, el empalador, ¿no? Claro, dice que asesinó como 60.000 personas y a los cadáveres los exhibía en un palo, ¿no? Tenemos algo parecido con Caupolicán, ¿no? Fue empalado también por el Imperio Español, digámoslo así, ¿no? Vlad Tepes, ¿no? Que es en rumano. Él en realidad no fue conde, sino un príncipe de Valaquia al sur de Rumania. Yo estuve en Rumania, en Transilvania justamente, hace años, y bueno, me alojé ahí en un monasterio, muy tranquilo, no, pues los rumanos, para muchos es una ofensa, ¿no? Bueno, la novela de Stoker es una ofensa, ¿no? Para muchos rumanos, porque para los rumanos Vlad, el empalador, es un héroe nacional. Justamente ahí marcaba la frontera, ¿no? La amenaza del Imperio Otomano, o los que en ese tiempo dominaba, ¿no? En esos sectores, y incluso la Iglesia Católica acudió a los servicios de Vlad, ¿no? El empalador, para que los defendiera de la amenaza otomana. Bueno, entonces él estuvo como príncipe del siglo XV, 1456-1462. Su papá, justamente, que pertenecía, como ustedes lo dijeron, a la fraternidad de caballeros de la Orden del Dragón, Vlad Drácul, ¿no? Que he leído que los rumanos dicen que significa demonio, Drácul, no sé, eso hay que ver. Drácula, ¿no? Y como tal, tuvo mucha fama gracias a las películas, ¿no? Nosferatu, una película a principios de la primera mitad del siglo XX, y luego hay otra película con Bela Lugosi, una película Drácula 1931, fue lo que llevó a la fama a Stoker, ¿no? Antes no era muy conocido. Hay dos temas fundamentales aquí, ¿no? La muerte y la sangre. La sangre es sinónimo en la cultura hebrea, está prohibido comer sangre, comer prieta, ¿no? Por ejemplo, está prohibido porque en la sangre está la vida. Incluso los animales, también los musulmanes, cuando matan a un animal para comerlo, tienen que vaciarle, sacarle la sangre. Por eso en Alemania, cuando uno va a comprar carne, los turcos o en general los musulmanes tienen su especial carnicería, donde se aseguran que la sangre se saca del cuerpo del animal, porque está prohibido, porque en la sangre está la vida. Hay los gules en árabe, que son personas que se levantan de la sepultura. Tenemos en la antigua tradición también hebrea a Lilitú, que dicen que fue la primera pareja de Adán, quien sobrevivía bebiendo la sangre y comiendo a los recién nacidos. Bueno, eso ustedes mencionaron el nombre para que ustedes puedan averiguar un poco más, ¿no? También Lamastú, una diosa babilónica que comía a recién nacido. Los Galo o los Utuco, que bebían sangre y comían recién nacidos también. En la Odisea de Homero se habla de la sombra de los muertos, ¿no? Atraídos por la sangre. En la cultura greco-romana está el lemure, que regresan de la muerte. Estos dos temas constantes, ¿no? En la historia de todos los pueblos tienen esto, ¿no? Los chinos, vamos a ver, ¿no? Los romanos, los griegos, los europeos. En Pusa, que tiene una pata de burro y una pata de bronce, también bebía la sangre, ¿no? de sus víctimas. Lamia, Stirge, en fin. En Alemania hay también cadáveres que, bueno, regresan debido a que las personas se suicidan. Estos sufren como una condena y regresan, ¿no? de la muerte, ¿no? Se le llaman los Naxxerer. Después, en España, la Guaja, los Dip en Cataluña, en Londres, ustedes recuerdan, ¿no? En 1970, en el cementerio de Highgate, ¿no? Se decía que no vino a la vida el rey de los vampiros, ¿no? Y causó un gran revuelo, ¿no? Periodístico, etc. En África, los Romanga, Asimán. En la mitología azteca, Ciguanana, también se llama en Guatemala, que son mujeres que tienen dicen la cara de caballo, otros dicen la cara de su rostro es un esqueleto, pues bueno, seduce a los hombres y los vuelve locos. La Ciguateteo o Ciguanana en Guatemala. Está el vudú, ¿no? Estos que son igual especies de zombies en Haití. En China, los Yanchi, lo igual son los cadáveres que son revividos. En fin, y yo quería compartirles, tomar en cuenta, ¿no? Que el sacrificio con sangre y entregar a los niños, recién niños primogénitos, era una exigencia que
tenían los dioses, ¿no?, de la antigua cultura. Y justamente Abraham, ustedes recuerdan, ¿no?, Abraham, quien Dios le pide, entre comillas, que sacrifique, entre comillas, digo, a Isaac, pero más bien Abraham llega a ser el padre de la fe, porque él se resiste a entregar a estos dioses a su hijo, no quiere derramar sangre humana, y en su lugar ofrece la sangre de un carnero, de un animal. Entonces ahí Abraham se contrapone a toda esta cultura de sacrificios humanos. También recordemos que para poder mantener las etapas, lo que los aymaras llaman los pachas, no sé cómo lo llamarán en Mesoamérica, el tema de los sacrificios, los aztecas, etcétera, era para mantener, ¿no?, la vida, ¿no? Era necesario entregar, la gente voluntariamente se entregaba su vida para mantener el orden, ¿no?, digamos. En la cultura andina, y esto quería también compartirles, hay varios elementos, ¿no? También están los condenados. Los condenados son personas que han cometido algo grave, ¿no? Incesto, asesinato, suicidio, han hecho una falta muy grave. Por lo tanto, Dios no les deja entrar al cielo, ni tampoco van al infierno, como se dice, sino su condena es estar vagando por siempre en la tierra. Eso está en la provincia de Parinacota, ¿no? Yo soy de Parinacota, soy de Caiquena. Entonces nosotros de niños nos hablaban de que nosotros tenemos que tener cuidado al condenado. El condenado está prohibido que él ande en medio de los seres, en medio de la comunidad humana. Está prohibido acercarse donde está el ser humano, a los caminos. Por eso él no anda en los caminos, sino anda a un costado, en las partes desérticas, abandonadas. Y Dios le obligó a que él tiene que avisar, tiene que silbar, meter algún ruido para que las personas adviertan que es él y se alejen. Entonces él no puede enfrentar a los seres humanos, pero se les ve. Muchas veces se le ha visto, generalmente solitarios, con ropa muy envejecida, en la carretera, en los potreros, andando en las pampas, se le ve de lejos, se ve a los condenados. Yo he visto de niño personas así, ¿no? Parece que no fueran de este mundo, ¿no? Con andrajosas, parece que no caminaran como perdidos, ¿no? Algunos dicen son los zombies andinos. Yo he visto de lejos, me han dicho, ¿no? Cuando yo era niño, mi mamá me dijo, no, mira, ahí está un condenado, vayámonos, ¿no? Pero de muy lejos, porque no era en el desierto, en el altiplano, no tenía por qué haber alguien ahí, ¿no? Pero ahí están los condenados. Entonces, también con la cultura aymara, está lo que se llama los cari-caris, que son aquellos seres que a veces vienen como sacerdotes, como extranjeros, que son los que tienen una maquinita que cerca del ombligo, con una aguja, insertan y sacan la grasa. Esa persona se enferma y después esa persona no tiene cómo mejorarse, no hay remedio para eso. He visto casos de personas que se han enfermado, han ido al médico, le han hecho todos los exámenes y no hay forma de encontrarle qué es lo que tiene. Termina perdiendo de peso, consumida y finalmente muere. También en Perú está el pistacu lo mismo, ¿no? Saca la grasa. Y también, ojo, ¿no? En la cultura aymara, cuando el marido o la esposa muere, lo que uno tiene que hacer, dicen, es el colchón tiene que cambiarlo inmediatamente. No puede, digamos, usar el mismo colchón. A veces muchas personas, bueno, ahora quizás el consumismo tiene dinero, etcétera, ¿no? Pero antes no era fácil cambiar un colchón, era muy caro, etcétera. Entonces, pero hay que cambiarlo, porque existe un ser que se llama el pujru, que, digamos, si uno se vuelve a casar a la nueva pareja, el pujru le consume su vitalidad y lo lleva a la muerte. Entonces se llama el pujru. Entonces el kari-kari, también le llama el kari-siri, dice que sacan grasa porque después los venden en una botellita, y eso sirve para las cicatrices, sirven para curar alguna cicatriz o alguna enfermedad, o para sobarse en el cuerpo, ¿no? Para reumatismo, sirve. A veces el mundo andino esto cree, ¿no? Esto aquí ya no estamos en la literatura, ¿no? Aquí no estamos en la literatura, aquí ya estamos en la vida real. La gente cree eso. Ya en Bolivia, ¿no? ¿Para qué crees tú? Le preguntaban a uno, ¿no? ¿Para qué crees tú que usan la grasa? Entonces justo pasaba un avión, ese avión nos decía ese avión, ¿sabes con qué funciona? Ese funciona con la grasa que le han sacado a los seres humanos. Bueno, esto se puede interpretar tal vez ya en un sentido más antropológico, diciendo, ¿no?, que
todo este progreso que tenemos, todo este desarrollo que tenemos tiene un combustible, así como el auto tiene su gasolina, toda esta maquinaria de la modernidad, del capitalismo, necesita combustible, y ese combustible es la vida humana, la sangre. Karl Marx, ¿qué es el capital? Le preguntaba, ¿no? ¿Qué es el capital? ¿No? El capital es, decía él, ¿no? Por ejemplo, esta taza tiene valor, ¿no? Tiene un valor, porque esto es una naturaleza transformada. Pero ¿por qué tiene valor? Decía, ¿no? ¿Por qué tiene valor esto? Este estuche tiene valor, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene valor? ¿Por qué tiene valor? Él decía, porque acá hay trabajo humano coagulado. Decía, la sangre humana se coagula aquí, porque hay trabajo humano, por eso tiene valor. El capital, entonces decía él, es una sangre humana coagulada. Bueno, eso es lo que proponía Karl Marx, ¿no? Hablando de la sangre y de la muerte. La muerte y la sangre creo que son elementos importantísimos, ¿no? En todo este contexto del miedo y del terror. De los miedos, y rápidamente, viene del griego phobos, ¿no? Viene de fobia, ¿no? Uno tiene claustrofobia, miedo a estar encerrados. Bien, Aristóteles decía que es expresión del mal. Sócrates decía que es una idea de un mal inminente. Es advertir un peligro. El miedo también es muy importante porque eso nos pone en alerta y nos salva la vida muchas veces, ¿no? Si no tuviéramos miedo, podríamos ser temerarios y morir, ¿no? Pero el miedo nos obliga a tener cierto cuidado, etcétera. Nos puede paralizar. Hay miedo a la naturaleza, hay miedo al otro. Dicen que las películas de zombies puede ser que sea el miedo, como estos son producidos en el primer mundo, aunque también hay una película, Juan de los Muertos, ¿no? Los zombies en Cuba, etcétera, ¿no? Juan de los Muertos, yo podría recomendarles que vean, es muy, muy interesante y es un tipo comedia. Bien, el miedo al otro, dicen que los zombies podrían ser los migrantes, ¿no? Como estas películas son hechas en Estados Unidos generalmente, entonces es el miedo a la invasión de los migrantes, podría ser, dice, ¿no? Es el miedo al otro, el miedo al vecino. Hoy actualmente tenemos miedo al otro, ¿no? El otro puede portar un virus que nos puede llevar a la muerte. Entonces está el miedo al otro, el miedo a la pobreza, ¿no? El miedo a no tener que comer. También existe el miedo político, ¿no? Por ejemplo, dice, pucha, si cambiamos la constitución, viene el caos y se acaba Chile. Entonces hay un miedo, entonces uno obligado dice, pucha, no, mejor rechazo, porque si no, el miedo, ese es el miedo político que lo trabajaba Hobbes, ¿no? Decía, la gente mismo dice, renuncia a su libertad por miedo, ¿no? Dice ya, que el gobierno se haga cargo, tenemos miedo, ¿no? Y no queremos porque nos pueden atacar, que el gobierno nos defienda, que el gobierno se haga cargo y renuncian a su libertad. Entonces, el miedo a la guerra permanente, hay los miedos en la ciudad, el miedo a la noche, el miedo a la delincuencia, a la inseguridad, a no tener trabajo, al sinsentido. Hay un elemento que quizás no lo han tocado, yo leí por ahí, ¿no? Revisando, obviamente, que la estaca representa como el falo, ¿no? Y la cruz es como el dominio religioso, y se oponen a la libertad que demuestra Drácula, ¿no? Esto ya es otra lectura, digamos. ¿Verdad? Viste que él manifiesta la libertad, se opone, ¿no? Digamos, frente a la cruz de un disciplinamiento, una disciplina que viene de la iglesia, ¿no? Y que restringe y coarta cualquier tipo de libertad que los seres humanos quieran tener, ¿no? Es la represión religiosa, digámoslo así, ¿no? Contra esta expresión de libertad que en alguna lectura te puede demostrar Drácula. Solamente decirle que por motivo de belleza, la condesa Elizabeth Báthory, de Hungría, que vivió en el siglo XVII, desangró a más de 650 doncellas, porque ella se bañaba con la sangre de estas jóvenes, ¿no? En total se le atribuye a más de 1.627 muertes, es decir, ha superado a todos los asesinos en serie que existen, ¿no? En la historia. Y bueno, eso quería señalarles, a ver si a alguien le interesa, pero eso vendría a ser como también un tipo de vampirismo, ¿no? Y por último, también tomen en cuenta, ¿no? Que antes la lepra, la porfiria, que es una enfermedad de la piel, la catalepsia es cuando los muertos, ¿no? Digamos, parece que están muertos, pero en realidad no están muertos, sino que vuelven a la vida, la catalepsia, la tuberculosis también, fueron muy vinculadas al vampirismo. Entonces la gente, incluso cuando alguien no estaba muy seguro de que había muerto, iban al cementerio, desenterraban y se constataban, y si tenían algunos vestigios de estas enfermedades, los desenterraban en la estaca, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, todo esto fue previamente, en 7 años de investigación, hizo Stoker para poder escribir su novela. Esto del príncipe de Vlad el Empalador y también a esta señora Elizabeth Báthory, esta condesa, ¿no? De Hungría. Hay que leer la novela, nos motiva la imaginación,
nos lleva a debatir grandes temas, Drácula de Bram Stoker. Muchas gracias.